Entonces, todas las cónicas, para todas las cónicas ustedes sí o sí tienen que tener la ecuación canónica para poder graficar. Aparte de la ecuación general no se grafica. Nosotros tenemos, por ejemplo, acá tenemos en esta parte de acá, aquí tengo la ecuación cuando la circunferencia está en el centro. La circunferencia tiene, ¿qué característica tiene? Es una suma, ¿sí? Y esto tienen que estudiar sí o sí, porque eso siempre toman las definiciones. El lugar geométrico, los puntos de plano que aquí distan de un punto llamado centro, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Es una suma, acá tienen que ver, tenemos una suma, ¿sí? Y además, ambos, los coeficientes tienen que ser igual a 1, siempre. O sea que si de pronto yo tengo 2x cuadrado más 4x cuadrado, eso no es una circunferencia. Pero si yo tuviese 2x cuadrado más 2y cuadrado, ahí sí, porque lo puedo dividir en 2, no me interesa lo que pasa con el resto, y ya tengo los coeficientes 1. Eso tiene que quedarles claro, porque para todo, es válido para todo, para toda circunferencia. Lo mismo cuando yo tengo la circunferencia, cuando está aquí, en este caso, cuando está desplazada en HK, ¿sí? Entonces, el tips principal para eso, o sea, tienen que ser coeficientes iguales y tiene que ser una suma. Entonces, ahí vamos a encontrar nosotros lo que es una... ¿Por qué les digo esto? Porque después vamos a ver cómo empiezan a diferenciarse con las otras cónicas. Ahora veamos, supongamos, acá, yo digo, de estos que están acá, yo digo, a ver, esta es una circunferencia, esta es una circunferencia. Las otras dos no, ni esta ni esta. ¿Estamos de acuerdo? Pues acá yo tengo una recta, y acá no son iguales. ¿Se entiende eso, verdad? Sí, profe, ¿podría volver Bien. a la ecuación canónica Voy. de la circunferencia? ¿Está? Sí. Acá. Está desplazada, ¿sí? Tenemos una suma. Siempre X y Y tienen que ser lineales, ¿sí? Pero acá tenemos una suma y otra cosa, ya vamos a ver con respecto a las otras cónicas, acá tenemos el radio, y las otras siempre son iguales a 1. O sea, son tips para que ustedes vayan diferenciando cómo son las cónicas, ¿sí? Entonces supongamos, por ejemplo, yo tengo acá ya hemos dicho cuáles son y cuáles no, y por ejemplo, miren este caso, yo digo acá, determinar las ecuaciones canónicas generales de la siguiente circunferencia. Si se quiere hacer el captura de pantalla, gané porque voy a ir así, ¿no? Yo tengo la ecuación canónica, voy a hacer, para encontrar la ecuación general, yo tengo que desarrollarlo a los binomios de cuadro perfecto, y encuentro la ecuación general, ¿sí? Ya entro a captura de pantalla, voy rapidísimo, ¿no? Porque falta mucho todavía. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué hago yo acá, por ejemplo? Determinar ahí me da la ecuación general, la tengo que pasar a la canónica. Completar cuadrado. O, si no completo cuadrado, tengo esta forma también que yo puedo hacer. Que a mí me dice. Este es uno de los archivos que va a pasar, ¿verdad, profe? Eso yo lo voy a pasar. Sí, todo esto yo lo paso. Por ejemplo, fíjense, yo acá tengo este caso. ¿Sí? Si yo me fijo, obviamente yo esto voy a dividir en dos, o sea, acá me va a quedar automáticamente una ecuación, va a ser coeficiente 1. Pero yo quiero meterla acá a ustedes. Yo, por ejemplo, yo acá tengo este es A, este es C, D, ay, D, E y F. Entonces, de pronto yo digo que H, cuando yo tengo la ecuación, ay, esperen un segundito que me están llamando, me van un segundo, me están molestando.
Aguárdame un segundo, chicos, por favor. Esto son de chicos, no molesta. ¿Dónde estaba? Ya me perdí. Me estoy empezando a perder. ¿Acá? Ay, me perdí. Ya sé dónde estoy. A ver. Acá. Ahí está. Fíjense. Si yo no quiero completo cuadrado, porque no, ahí me dicen que encuentre la ecuación canónica, no hace falta que yo completo cuadrado, yo lo puedo poner así. Yo, una vez que yo he determinado cuál es D, E y F, que es lo más importante, yo voy a poner que H es igual a menos D sobre 2, que K es igual a menos E sobre 2, y el radio va a ser igual a un medio, ahí, un medio de la raíz cuadrada de D cuadrado más E cuadrado menos 4. Entonces yo de pronto, yo con esas igualdades, yo puedo encontrar las diferentes, encontrar la ecuación canónica, sin Creo que no, necesidad de completar cuadrado. ¿Cómo? creo que no se está viendo lo que está viendo usted. Ah, ay, perdón. ¿Qué pasó? Ahí se ve. Ahí se ve. No sé qué hice. Espera. A ver, chicos, vamos a hacer una cosa, deja de compartir, porque no sé qué toqué y ahí se ve. ¿Sí? Sí, ahí se ve la Yo ecuación decía, general. Vamos a ecuación. ahí está, esto que está acá, yo decía, se puede completar cuadrado para encontrar la ecuación canónica, pero también nosotros podemos decir que podemos calcular que H es igual, yo digo, este es E, perdón, este es D, este es E y este es F, ¿sí? D, E y F. Entonces, ¿yo qué digo? H yo la puedo calcular como menos D sobre 2, K la puedo calcular menos E sobre 2, y el radio es igual a un medio de la raíz cuadrada de D cuadrado más E cuadrado menos 4F. Yo así también puedo calcular, no hace falta que complete cuadrado. Esas igualdades creo que no las tengo puestas en este PowerPoint. Esas igualdades son importantes que se hagan captura de pantalla. ¿Por qué? Porque yo con esos datos ya puedo calcular cuál es el vértice y cuál es el radio. Esto es válido para circunferencia. No se confundan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hicieron captura? ¿Sí? Sí, profe. Bien, buenísimo. Así yo borro y voy así a la recontra mil chapas, porque no tengo tiempo de nada. Entonces, bueno, otro ejemplo, ven ahí está, ustedes tienen el radio, ¿sí? No se preocupe por esta parte porque esto yo se los paso. Todo esto se los paso. Por ejemplo, acá me están diciendo a mí, yo tengo una intersección entre dos, hago un sistema de ecuaciones. Tengo que encontrar la intersección entre dos circunferencias. Entonces yo hago un sistema de ecuaciones, despejo, y me encuentro, no se preocupen, ya se los paso, y encuentro los puntos de intersección, que va a ser 0, 2, 2, 0, y en la gráfica me va a quedar así, ¿sí? Los puntos de intersección entre las dos circunferencias. Entonces yo voy a hacer un sistema de ecuaciones porque me piden a mí los puntos de intersección, entonces yo tengo que hacer con las dos circunferencias sistema de ecuaciones, despejo una por sustitución y encuentro los valores de la intersección de ambas circunferencias. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Profe, Ah, sí, ¿qué pasa? bueno, que sí entendemos. Ah, ok, gracias, Tomás. Bueno, ahora, nosotros tenemos tanto en la circunferencia como también tenemos en la elipse, tenemos las rectas secante, tangente y las externas. Todo esto se hace a través del desdoblamiento de la función de la ecuación general, ¿sí?
Entonces nosotros tenemos que ver el discriminante me dice a mí, cuando yo encuentro, vieron acá que para ver si es secante, tiene que ser igual a 0, mayor que 0. Si es para que sea tangente, tiene que ser igual a 0, y para ser externa, el discriminante tiene que ser menor que 0. Eso es con respecto a la recta, cuando piden ustedes, encontrar la recta que pasa por, si es tangente, si es secante o es externa a una cónica. Entonces, ¿cómo se hace el desdoblamiento? El desdoblamiento se hace así. Yo lo agarraba, yo decía, tengo acá a x, es lo mismo que yo ponga x por x. Y, igual que ponga y por y, el término, perdón, x cuadrado y cuadrado, x es igual que yo ponga, x, bueno, acá tengo un x1, pero es como si yo tuviese 2x sobre 2, ¿sí? Ahí me equivoqué. Pero, ¿a qué voy yo? Cuando yo hago el desdoblamiento, es que seguramente yo voy a tener un punto para tener en cuenta para poder reemplazar. Acá, el punto genérico es xy, entonces yo lo reemplazo y encuentro la ecuación de las rectas. Ahora veamos un ejemplo, y yo les voy a mostrar bien cómo se hace esto. Yo pongo un ejemplo, todo esto teoría, ¿sí? No hay problema. Yo digo, bueno, veamos cómo hago yo acá. Yo tengo, vuelvo a repetir cómo es el desdoblamiento. Yo tengo que acá cómo se desdobla con x cuadrado, cómo se desdobla y cuadrado, cómo se desdobla x, cómo se desdobla y. Entonces, cuando yo hago eso, yo tengo una ecuación canónica, ¿sí? Perdón, general que está aquí, y yo empiezo a hacer el desdoblamiento. Yo acá pongo x por x, pero a una de las x la voy a cambiar por el punto que está acá, ¿sí? Yo voy a poner x por 1, y otro voy a poner y por 1, y acá las voy a sumar. Entonces, ¿yo qué hago? Empiezo a hacer todos los pasos algebraicos y encuentro cuál es la ecuación de la recta, ¿sí? La que está aquí. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. ¿Sí? Bien, buenísimo. Yo encuentro la ecuación de la recta y me fijo y hago la gráfica. Por ejemplo, a ver, veamos acá. Yo voy a borrar esto. Entonces yo hago la gráfica, por ejemplo, yo encuentro la ecuación de la recta y yo digo, ajá, yo tengo, esta es mi ecuación general. Yo encuentro la canónica, si quiero completar cuadrado, si no, ya saben que es h es igual a menos d sobre 2, k es igual a menos e sobre 2 y el ratio, ¿sí? Entonces yo me pongo a ver, bueno, acá se encuentran los puntos, en este caso es una forma de hacerlo, de encontrar cómo pasa por la recta. Entonces nosotros encontramos que es tangente a la circunferencia, la ecuación que vamos a encontrar. ¿Sí? Entonces, después, por ejemplo, acá tengo la ecuación, yo te dice, ya me dan la ecuación de la recta y me dan la ecuación de la circunferencia. Yo tengo que determinar, obviamente con un sistema de ecuaciones, los puntos de intersección que tiene para ver si es secante o es externa o es tangente. Hacemos los pasos y llegamos a que es secante con los puntos que están acá. ¿Sí? Bueno, luego, muchas gracias. Ahí está, este es el primero. Este primero. Ya le paso a Alexis todas las plaquitas. Ahora vamos a elipse. Circunferencia, chicos, disculpen que vaya así rapidísimo porque ustedes tienen el examen el jueves de la semana que viene. O sea que vamos a ir por elipse ahora. Están viendo esto, ¿verdad? Esta parte de acá. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno. La elipse, acá tenemos. Cosas a tener en cuenta con elipse. Porque yo, a la elipse acá ya empiezan a ver variantes. Por ejemplo, yo lo voy a escribir acá. Yo tengo, por ejemplo, yo escribo y yo digo una ecuación, me dice una elipse, en el centro del origen yo tengo x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. O y cuadrado sobre a cuadrado más x cuadrado sobre b cuadrado igual a 1.
A siempre es mayor que B. Es una condición clave para saber que es una elipse. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hago? Lo primero que me fijo es en el denominador. El que es mayor, ese es A. Entonces yo sé que cuando es A, ese va a ser mi eje mayor, ahí van a estar los focos, y va a ser aplanada o va a ser alargada. Entonces, entonces, atención, buscar cuál es A. O sea, cuál es mi eje mayor. Entonces yo de pronto tengo una elipse, la elipse hace así. Yo tengo. Una duda, profe. La ecuación esa es con el centro en el origen, ¿verdad? Exacto, ya después lo pongo, hacemos el desplazar, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo acá los ejes coordenados, ¿sí? Entonces yo de pronto voy a poner, pongo los focos, supongo que este es un foco, este otro foco, y voy a poner acá, por ejemplo, acá el vértice, y acá el otro vértice. Profe, en ¿Sí? A siempre están los focos, ¿verdad? Sobre el A es el que me determina el vértice, ¿sí? A es el que me determina el vértice, no el foco. Ya les explico cómo sacamos el foco, ¿sí? Claro, Entonces, claro. en toda elipse, yo tengo la distancia que hay desde acá, siempre es la misma para cualquier cónica. La distancia que hay, porque no escribe esto. Acá voy a tener foco 1, foco 2, vértice 1, vértice 2. Ya vamos a ver cuánto todo este otro vértice. La distancia que hay desde el centro hasta el foco es C. Y la distancia que hay desde el vértice al centro es A. Entonces, la elipse hace esto. Con el mouse. La elipse hace esto. ¿Sí? Supongamos que esté bien dibujado. ¿Sí? Entonces, si yo agarro un hilito y lo pongo entre los focos y pongo lo tenso y hago una circunferencia y empiezo con ese hilito que está puesto con los pinches en los focos y lo empiezo con el lapicito a graficar, me va a hacer una elipse. Ese hilito, si yo lo saco y lo pongo entre los dos vértices, de acá hasta acá, de acá hasta acá es 2A. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Sí. Bien. Ese hilito que si yo lo pongo en los focos me va a quedar sueltito, cuando yo lo pongo con un lápiz, lo empiezo a marcar, me va a marcar la elipse. Si yo ese hilito lo suelto y lo pongo de vértice a vértice, ese hilito vale 2A. ¿Sí? Ahora, si yo ese hilito lo pongo como la mitad y lo pongo desde acá hasta acá, ¿cuánto va a valer ese hilito? El hilito vale 2A. Yo lo pongo por la mitad y lo pongo así, acá. Y me da que la distancia de acá, ¿cuánto va a ser? A. Esto va a ser A, claro. Y entonces, fíjense, se formó un triángulo rectángulo, donde yo tengo estas distancias re importantes que tienen que saber. Esta distancia de acá a acá es C. Esta distancia de acá a acá es A, entonces ¿esta cuál va a ser? B. Entonces, en la elipse, A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. ¿Por qué le hago esa circunferencia? ¿Por qué dije en la elipse? Porque en la hipérbola es otra forma de calcular con Pitágoras, ¿sí? Entonces yo tengo esos datos y yo ya puedo hacer la gráfica. Además, yo ya también sé que si yo tengo, por ejemplo, por acá, por el foco, pasa una línea más o menos así, que toca acá y acá a la elipse. Eso se llama, esto, es el lado recto. El lado recto, ahí me dice, es la distancia que va desde
que pasa por el foco y me toca a la elipse. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo el... A ver, yo voy a anotar dónde tengo acá. Lo tengo acá. No lo encuentro. Bueno, sí. ¿Por qué se le llama a cualquier punto del borde de la elipse hacia el foco? Siendo que en el No, lado no. contrario- No es a cualquier... No, para. A es la distancia que desde acá hasta el vértice, ¿sí? Claro, De acá a acá hay 2A. Si yo sí, lo doblo a eso y lo pongo desde el foco a algún extremo desde acá hasta acá, ahí yo formo el triángulo rectángulo. Es para mostrarle cuál es la proporción que hay entre A, B y C. ya. ¿Sí? Lo que Sí, sí, ¿entendés? La elipse, ¿qué es lo que? Espera, por rato ya digo, bueno, no quiero que queden dudas. Yo tengo la elipse así, ¿sí? Y tengo, por ejemplo, acá, bueno, supuestamente está, a ver, voy a poner un poquito mejor, acá, y tengo esto aquí, ¿sí? Supongamos que estoy en el centro, ¿sí? Los focos que están acá, vamos a tengo este foco acá, y acá, más o menos. A mí, ¿qué es lo que me dice la definición? Que la distancia, los puntos fijos, los focos, la suma de la distancia de los focos es siempre la misma. Es decir, que si yo a mi hilito lo pongo, me está diciendo que si yo hago esto así, con esto así, es lo mismo que yo haga esto aquí, con esto aquí, esa suma. O esta suma así, con esta aquí. O esta suma así, con esta acá. ¿Entendés? Esa es sí, la suma, que la distancia a dos puntos son focos es siempre constante, es eso. Que yo pongo en estos dos foquitos, pongo el hilito y lo voy pensando, esa distancia que hay es siempre constante. Ahora, si yo esa distancia la pongo por la mitad y la pongo desde el foco hasta el extremo, hasta un vértice, el vértice menor, ahí se forma el triángulo rectángulo. ¿Me van siguiendo? sí, profe. ¿Sí? Bien. Buenísimo que me hayas preguntado, porque si tenía esa duda. Entonces veamos acá. Yo digo, entonces, el lado recto que el lado que me va a servir para poder calcular el otro dato para poder graficar, es 2b cuadrado, ay Dios, que queda la letra, sobre A. Son los datos que yo necesito para poder hacer la gráfica del elipse. O sea, el centro en este caso es el origen, o puede ser HK, y tengo que saber cuál es A, cuál es B para poder también calcular C. ¿Hasta ahí me entendieron? ¿Me entendieron todos, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, bueno, buenísimo. Corro todo y veamos acá. Vamos a los ejercicios. Ve acá está el eje mayor, eje menor. Esto es todo lo que es la teoría. Ve acá está el lado recto, que me dice a mí por dónde pasa. Entonces yo de pronto voy a tener este vértice y estos dos. Y dónde pasa por B. Entonces yo hoy voy a poder tener con esos puntos, yo puedo hacer la gráfica. ¿Sí? Ahora veamos un ejemplo. Yo tengo acá, este es en el centro y este es desplazado. Entonces ustedes ven ahí, todo esto es teoría, ¿no? Todo es teoría para que ustedes vean cuáles son las coordenadas de los puntos de todo lo que es la elipse. ¿Sí? Bien, ahora veamos acá. Cuando fíjense, acá yo tengo A debajo de las X, ¿sí? A,
que es el que me dice a mí cuál es mi eje mayor y dónde están mis focos. Donde yo tengo A, están los focos, ¿sí? B es la parte menor. Donde yo tengo A, es los focos. Entonces, siempre me tengo que fijar dónde está, cuál es el mayor para poder graficar. En este caso está en el origen. Ahora, ¿qué pasaría si está desplazado? ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, yo tengo acá, por ejemplo, acá. Yo lo puedo escribir así, o también lo puedo escribir así. También puede ser y cuadrado sobre a cuadrado más x cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. No hace falta que esté adelante o que esté atrás. De nuevo, repito, en el elipse me tengo que fijar en el denominador cuál es el más grande. Entonces, ese es A. Y a partir de ahí, trabajo. ¿Sí? Bien, entonces yo quiero llegar a los ejercicios. ¿Cómo diferencio un elipse? ¿Cómo diferenciaba yo cómo hacíamos nosotros? Los coeficientes, los términos cuadrados deben ser distintos y positivos. ¿Sí? Esa es una condición que tiene el elipse. Ahora veamos acá. ¿Cómo hago yo? Por ejemplo, acá sí, en el elipse tengo que completar cuadrado. No tenemos como en la circunferencia que podíamos calcular cuál era h y cuál era k. Acá no. Acá se tiene que calcular completando cuadrado. ¿Sí? Entonces yo tengo la ecuación general, yo por ejemplo, yo digo acá, A está en la X. O sea que mis focos van a estar sobre la X. Porque 9 es más grande que 5. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí se ve cómo encontrar a partir de la canónica la general del elipse. ¿Sí? Ahí van a ver ustedes que son distintos los coeficientes de la elipse. ¿Sí? Fíjense que uno es 9, otro es 5. Entonces, no significa, fíjense, ustedes me están diciendo acá, el foco y el eje mayor está acá, en el A. Y si ustedes lo ven, el X cuadrado está en 5. Entonces ustedes dicen, ¿cómo es eso? ¿Cómo? Pero cuando ustedes van a completar cuadrado, van a hacer la canónica, se van a dar cuenta, porque la que me interesa a mí es la canónica, porque siempre sobre la canónica se hace la gráfica. ¿Sí? Entonces veamos acá. Yo tengo, por ejemplo, esta, ¿ves? Yo tengo una ecuación general, hago la completando cuadrado y saco acá la ecuación canónica. Entonces yo tengo, ¿qué tengo? El A es 9, entonces yo digo que A es igual a 3 y B es igual a raíz de 5. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí. C, ¿qué valor va a ser? ¿Cómo calculo C? ¿Cómo calculo C? A cuadrado menos b cuadrado. Exacto, yo tengo que A cuadrado era igual a B cuadrado menos C cuadrado. O sea que A cuadrado menos B cuadrado va a ser igual a C cuadrado. Entonces yo tengo A cuadrado es, ¿cuánto era? No, ¿cuánto era? 9. 9 menos B cuadrado es 5 igual a C cuadrado. Entonces me queda 4 igual a C cuadrado, o sea que C es igual a 2. ¿Sí? ¿Se toma siempre el lado positivo, profe? ¿Cómo? ¿Se toma siempre el lado positivo? O sea, No sé por qué puse menos, acá es más. no, me refiero a cuando tomamos C, siempre tomamos la parte positiva del resultado. Sí. Pues son distancias. Bien. ¿Sí? Todo lo que yo estoy diciendo a ustedes son distancias, lo que siempre es positivo. Está buena la pregunta que haces. ¿Sí? Yo digo que es igual a 2. Entonces yo ya ahí yo ya puedo graficar. Yo tengo A, B y C. Entonces yo ya sé cómo calculo el lado recto. ¿Cómo se calcula el lado recto? El lado recto aquí era igual. Era a 2B cuadrado sobre A. Tengo 2B cuadrado, ¿cuánto era? B cuadrado es 5 sobre A, y A, ¿cuánto es A? Ya me perdí, 3. 9. 3, perdón. ¿Sí? Me queda 10 tercios. 10 tercios significa, y a ese lado recto lo tengo que dividir en 2, porque el lado recto me dice desde el punto hasta el punto del elipse que toca, que pasa por el foco. O sea, yo tengo que dividirlo en 2 y ahí hago la gráfica. ¿Me siguen? ¿Sí? El lado recto es fundamental para la gráfica. Fundamental.
porque me va a ayudar a ser a mí más prolijo cuando yo haga la gráfica. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Se divide en dos, profe, ¿por qué? Se Porque, toma por solo, ejemplo, porque mira, porque si no vos se tenés el corresponde. elipse, voy a borrar esto acá. Vos tenés el elipse es así, ¿sí? Entonces vos decís, el lado recto es el que va desde acá hasta acá, desde acá hasta acá, y supuestamente esto pasó por el foco. Ahí, ¿sí? Pasó por el foco. Entonces, el lado recto es de acá hasta acá. Entonces vos para poder graficarlo bien, vos vas a tener que dividirlo en dos para saber dónde toca aquí y dónde toca aquí. Porque Ya, todo esto te va a medir 10 tercios. Entonces vos lo dividís por la mitad para que para encontrar este punto de intersección y este. Entonces vos decís, supongo que el lado recto se puede que te valga 4. Entonces vos desde el foco vas a hacer 2 para arriba y 2 para abajo. Entonces vas a encontrar la intersección en la elipse. ¿Me entendés? sí. Ok. ¿Entendieron todos? Sí, profe. Bien, buenísimo. Perdón que vaya así, así, pero yo a las 9 tengo que dejar la computadora y yo no quiero que ustedes tengan... Yo a las 9 le paso todos los archivos a Alexi, lo distribuyen y lo van viendo, ¿sí? Sí, profe. Bueno, entonces, bueno, acá yo les voy mostrando... Ay, perdón. Acá está, ¿sí? Fíjense, el lado recto da 3,33, o sea que yo de acá tengo 3,33 para aquí y de acá para acá. Perdón, tengo 1, ¿cuánto es? 3,33. 3,33 dividido en 2 me da 1,66. De acá para acá tengo 1,6. Que yo, acá tengo, de acá hasta acá tengo 1,66 y de acá hasta acá tengo 1,66. Entonces, ¿cuáles son los valores que yo voy a tener? Yo tengo estos dos, este y este. Y yo ya ahí puedo hacer la gráfica, sin ningún problema. ¿Sí? Pues ya sé cuál es A, ya saben que A está sobre el eje focal, B está sobre el eje menor, ¿sí? Entonces ahí yo ya puedo hacer la gráfica perfectamente bien, porque tengo los vértices y todo. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Buenísimo. Ahora, veamos acá. ¿Dónde voy? A ver, perdón, acá. Yo tengo, esa es la ecuación cónica general, dice el centro y es tangente a tal lado. Entonces, como están diciendo que es tangente, yo lo primero que hago las tangentes. Yo dibujo las tangentes. Ahí me está diciendo que esta es una tangente y igual a 3 y que esta es la otra tangente. X igual a 1, a menos 1. Entonces a mí, yo digo, a ver, si mi centro está acá, si mi centro está acá, yo, ¿cómo me doy cuenta dónde está el eje mayor y dónde está el eje menor, dónde está el foco? ¿Cómo me doy cuenta? Yo sé que si fíjense, yo desde acá hasta acá tengo 1, 2 lugares. De acá hasta acá, ¿cuántos lugares tengo? 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es mi eje mayor? Es, Paralelo a cuál, al eje X o al eje Y. El eje Y. al eje X. Claro, no, al Y, acá, mirá. ¿Por qué me está diciendo? Si yo me pongo a dibujar la parábola, me dice que es tangente a este y tangente a entonces mi parábola va a ser una cosa más o menos así. ¿Me van siguiendo lo que estoy graficando? Porque me dice que es tangente a este y tangente a este. Si es así, si es así, bien, bueno, no tengo espacio, pero supongamos que el foco está bien en el centro. Si es así, me está diciendo que es... Ay, me ahogué. Me permití.
Si a mí me está diciendo, por ejemplo, esta distancia, me dice que esta es una que es tangente a la elipse y esta también. Si yo lo voy a decir, y tengo el centro acá, el centro me está diciendo que yo tengo 1 y 2 lugares para acá. Y acá tengo 1, 2, 3 y 4. O sea que A, ¿dónde está A? A siempre es el más grande. Entonces, acá tengo A y acá tengo B. Acá tengo y acá tengo A. ¿Me van siguiendo? Esto es A y esto es B. El elipse A es siempre el más grande. A es el eje mayor. En A están los focos. Entonces, si yo lo veo, me está diciendo que tengo una tangente en Y y una tangente en X tanto, entonces yo me estoy viendo mi unidad en el centro, cuento cuántos lugares tengo hasta una de las tangentes y cuántos lugares tengo hasta la otra. Entonces me estoy dando cuenta que A está, o sea que el eje mayor es paralelo al eje de la Y. ¿Me entienden? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entendió, verdad? Ok. Sí. Sí, profe. Entonces yo digo ahora, bien, entonces yo ya tengo esos datos y ya puedo saber, a ver, yo tengo, es tangente, entonces yo empiezo a decir, bueno, veamos, el eje mayor es A igual a 4, acá, el eje mayor es A igual a 4, creo que yo le decía que va de acá hasta acá, y mi eje menor es B igual a 2. Yo ya tengo mi eje menor yo puedo encontrar C, que C es el foco, ya puedo saber dónde están los focos, y donde están los focos voy a hacer el lado recto y ahí voy a hacer la gráfica. Entonces, yo acá ya puedo, a ver, ¿qué me dicta cómo sería la ecuación? ¿Cómo sería la ecuación? Ya teniendo estos datos que yo tengo. Yo tengo A, B y el centro. Ya está. Después vemos los del resto de los datos. Entonces, ¿cómo es la ecuación? ¿Cómo quedaría escrita? X menos 1 sobre 16 ¿Cómo? más No. user. Es I más 1 al cuadrado sobre 16 más X menos 1 al cuadrado sobre 4. ¿Me van siguiendo? El eje mayor está sobre la Y. Por eso tiene que estar el número más grande que está debajo de la Y. Repito, en la elipse, A es el eje mayor. Y siempre, cuando yo lo encuentro, me fijo arriba de abajo de dónde está. En este caso me está diciendo a mí que el eje mayor es A y el eje menor es B. ¿Sí? Este 4 y más de 2. Y como yo lo estoy observando acá, dónde está y dónde está el B, yo digo, entonces yo voy a poner I más 1 al cuadrado, ¿por qué? Porque el centro es 1 menos 1, I más 1 al cuadrado sobre 16 más X menos 1 al cuadrado sobre 4. Esto es igual a 1. ¿Se entiende? Siempre el más grande está, siempre me fijo cuál es el más grande y sobre, entonces yo digo sí. 4 es el eje mayor, me fijo, está sobre el eje de las X o paralelo al eje de las X, o está sobre el eje de las Y o paralelo al eje de las Y. Entonces yo ahí hago la gráfica. ¿Entendiste, Alexis? Sí, profe. ¿Sí? Entonces yo digo, esa es la ecuación de la... Esa es la ecuación que yo voy a tener. ¿Sí? Entonces veamos, borra todo esto y veamos cómo se hace la gráfica. ¿Sí? Entonces fíjense, yo le quiero decir yo recién a ustedes, acá es lo mismo que yo puse recién. Esto es lo mismo, solamente que se pone, por una cuestión de practicidad, se pone siempre la X primero. Pero ¿dónde está el eje mayor? Acá. ¿Sí? En la Y. Porque me estaba diciendo que el A estaba sobre el eje, era paralelo al eje de la Y. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. ¿Sí? Bien, buenísimo. A ver. Alexis, después pásame tu correo electrónico a ver si lo puedo bajar en
Le mando por chat, profe. Bueno, pásame el correo. Así yo te paso por correo, vos le pasas a tus compañeros después, ¿ah? Bien. Porque no sé si, lo que pasa es que no sé si tengo capacidad de mi teléfono, por eso. ¿Sí? Bueno, ya vamos haciendo la gráfica. El lado recto, fíjense del foco. El lado recto es 2, o sea que tengo que tener uno para acá y uno para allá. Acá tengo el foco, uno para acá, uno para allá. Y tengo, ahí están marcados acá me estaría faltando marcar, que es re importante el lado recto, me está faltando el lado recto. Es uno acá, otro acá, este acá y este acá. Entonces, yo con esos datos que yo tengo, yo ya puedo hacer la gráfica. ¿Sí? Bien. Ahora, por ejemplo, acá hay una cosa importante. Ahí me Profe, dice, tengo el centro, ¿sí? ¿puede volver a la ¿Sí? anterior? Esa. ¿Por qué los focos tienen 3 componentes o hay una coma de más ¿A dónde? en los focos? Dice foco 1, Ahí 1. estoy, no. Es 1.40, es menos 4.46 y 2.46. No son 3 componentes. Es 1, el componente en I es menos 4.46. El componente en I acá es 2.46. Bien, joya, profe. Está bien. Bien, acá por ejemplo me dice, me dice así, fíjense. Yo tengo el centro y me dice B1. Acá cuando, cuando a mí me dice B1, acá, fíjense acá, ya me está dando el dato, y fíjense, me dice 0,3. ¿Sí? Me dice, el origen es 0,0. Y me está diciendo a mí que hay un punto B es 0,3, o sea, este que está acá. ¿Sí? Me está diciendo, este es el centro, tengo un punto y tengo un vértice. Como es B, yo ya sé que es el eje menor. Entonces yo tengo que encontrar el eje mayor. ¿Me van siguiendo? Entonces yo de pronto tengo algo así. Yo tengo así, por ejemplo. Yo digo, voy a tener x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Estamos? Entonces yo digo, ¿cuánto vale b? Entonces yo digo, es x cuadrado, no tengo idea cuánto es, más y cuadrado sobre 9 igual a 1. Y ahora, ¿cómo hago para calcular a? Y utilizo los datos del punto. Esto que están acá. Reemplazo, voy a reemplazar acá y acá por los valores que tiene el punto. Y ahí voy a encontrar cuánto es el valor de A. ¿Sí? Porque me dice que y la curva pasa por este punto que está. Por este punto pasa la curva. Entonces yo a ese punto lo voy a utilizar para saber dónde está, por dónde anda mi foco y por dónde está mi vértice, perdón. Mi vértice. Entonces, ¿cómo se hace eso? Acá lo tienen, ¿ves? Yo tengo. Acá es mi justificación teórica. Reemplazo los valores y encuentro el valor de A. Y ahí Profe, calculo cuánto vale. ¿Sí? cuando un punto pertenece a una curva, una cónica, lo que sea, ¿se dice que el punto verifica la ecuación? Claro, verifica la ecuación. Verifica el valor. Sí. Entonces yo, como me está faltando, no sé cuál es A, entonces yo voy a reemplazar por los puntos y voy a poder calcular A, después de calcular C, y ya puedo hacer la gráfica. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿ve? Ahí está. Ya hago la gráfica de la luz.
¿Mm? Bueno. Lo mismo acá. Aquí me están dando los dos vértices. Perdón, el vértice y el otro. Y yo a partir de ahí ya tengo que empezar a hacer, hago todos los cálculos, ¿sí? Siempre se grafica los datos que tengo. A mí me habla de la excentricidad. La excentricidad siempre es C sobre 2. C sobre A, ¿sí? Y me dicen a mí, yo ya calculo cuánto, yo sé cuánto tiene A, sé cuánto vale la excentricidad, obviamente hago paso algebraico y ya calculo cuánto vale C. Pues a partir de ahí ya hago el cálculo y ya hago toda la gráfica. ¿Sí? Esto sobre la hora, chicos. Ahí vean. Bueno, esto es una explicación de lo que se hace. Y acá tenemos un elipse que es muy parecido a qué. Tiene más forma, parece una circunferencia. Muy parecido. ¿Sí? Ahí tenemos todos los datos. Porque el eje mayor es yo tengo el 2, ¿qué he puesto acá? No entiendo qué pasó ahora. A ver. Bueno, acá tengo ahí están todos la parte. Todo esto que pasa ahora, chicos. Ahora mismo se lo estoy pasando. Todo. Todo esto que está acá. Todo. ¿Sí? Todo esto. Me pasaste Sí, profe, ahí le pasé el chat del mail. el mail. A ver. Ya lo hago. A ver, vale. Yo lo copio y ya ahora mismo te lo paso. A ver, también un cachito. Te voy a pasar mi correo particular, no el institucional. Ahí le compartí ahí lo puedes bajar tu teléfono y lo compartí con tus compañeros. No me lo acuerdo la institución, profe. Se me complica con el dominio. ¿Cómo? No te escucho. Se cortó. Que no me acuerdo el dominio del correo institucional. Sé que era alu.algo, pero no me acuerdo qué. No, pero yo lo voy a mandar desde el Gmail mío. Bien, bueno, profe. Vos bájalo a tu teléfono y de ahí le compartí con tus compañeros. Yo ahora te lo paso. Está lentísimo. Vale. Oh, no me deja. Ahí está. Les paso todo. Elipse, hipérbola, parábola y circunferencia. Le pasa todo. Las 4 que tengo yo. Bien, profe, yo le paso yo a los chicos después. Dale. Pásaselas ahora si lo pueden ver. Meta. Mira que yo. Ahí acabo de pasar. El correo que me mandaste, lo acabo de pasar. Ya saben que la clave es cónicas. No me acuerdo, yo me escribí si es cónicas o cónica, no me acuerdo. Creo que es cónicas. Cónicas, con S. Esperen un segundo, chicos, por favor.
¿Ya lo envió, profe? No me llegó nada todavía. ¿No te llegó, Alexis? Ahí me acaba de llegar, profe. Ah, buenísimo. Ahí están todas y por favor les comparte a tus compañeros. La asistencia es de las 9:15 a las 9:30. ¿Sí? Bueno. Los tengo que dejar, chicos. Pasarle a Alexis, por favor, así van viendo. Y por privado, cualquier consulta me hacen, ¿no? No me lo hagan en el grupo general porque está